Imaginen por un momento un plan maestro diseñado a miles de kilómetros de distancia que por más de 300 años definió la vida, la fe y el destino de todo un continente. Bueno, hoy vamos a desarmar pieza por pieza esa increíble maquinaria que fue el mundo colonial español. Para entender cómo funcionaba todo, esta será nuestra ruta. Primero, el plan general. Después, quiénes movían los hilos del poder. Veremos cómo se apoderaron del territorio, cuál era el motor económico que lo impulsaba y, claro, cómo era la sociedad que se construyó sobre esos cimientos. Bien, empecemos por el principio, por lo más básico, la relación de poder, porque esta dinámica entre España y América es de verdad la piedra angular de todo el sistema. Parece una pregunta súper sencilla, ¿no? Pero ojo, que en la respuesta está la lógica de todo un imperio. O sea, ¿qué significaba en realidad que América fuera una colonia de España? A ver, era una relación de dominio total, así de simple. La metrópolis, o sea, España, no era un socio para nada, era el centro de mando. Las colonias, por otro lado, existían para servir a sus intereses. Enviaban todas sus riquezas y a cambio recibían leyes, religión y un gobierno que no habían elegido. Ahora, la gran pregunta es, ¿cómo se podía controlar todo esto desde tan lejos? La respuesta está en una alianza, pero una alianza formidable, la corona y la iglesia. Esos fueron los dos pilares que sostuvieron todo el edificio colonial. Es que hay que entender que la Iglesia Católica era muchísimo más que una guía espiritual. Controlaba casi todo: la educación, los registros de nacimientos, matrimonios, muertes. Además, era una de las mayores terratenientes. Su poder se sentía en cada rincón de la vida. Y esta alianza tan poderosa no fue algo informal, se selló con un acuerdo clave llamado el Patronato. Y miren qué curioso, este documento le daba a la corona un poder inmenso sobre la Iglesia en América, un poder que ni siquiera tenía en la propia España. Era un trato redondo para ambos. A ver, el Papa le decía a los reyes: ustedes pueden nombrar obispos y cobrar los fondos de la iglesia. Y la corona respondía: perfecto, nosotros financiamos la evangelización y construimos las iglesias. Así, la corona expandía su control ideológico y la iglesia su fe. Un negocio perfecto. Ok, con el poder político y religioso ya bien amarrado, el siguiente paso era llevar ese orden al mapa. Porque España no solo conquistó un territorio, no, lo que hizo fue rediseñarlo por completo. Todas las ciudades seguían el mismo patrón, un damero, como un tablero de ajedrez. Y esto no era por gusto, no era una decisión estética, era una declaración de principios. Era el orden y la razón imponiéndose sobre un paisaje que ellos veían como salvaje. Era, digamos, su idea de civilización hecha de ladrillos y calles rectas. El proceso era súper metódico. Primero, elegían un lugar estratégico. Luego, justo en el centro, trazaban la plaza de armas, el corazón de la ciudad. Y desde ahí, como si fueran los rayos del sol, se repartían las tierras. Los terrenos más cercanos a la plaza, para la iglesia y el gobierno, claro, y luego para los colonos más importantes. Básicamente, tu estatus social se medía por qué tan lejos vivías de la plaza. Pero, ¿qué movía toda esta maquinaria? ¿De dónde salía el dinero para semejante empresa? Para entenderlo, tenemos que ver el motor económico del imperio, un sistema diseñado para una sola cosa: extraer recursos de la manera más eficiente posible. La regla de oro, la ley número 1, era el monopolio comercial. ¿Qué significa esto? Que las colonias estaban literalmente encadenadas económicamente a España. Solo podían comprarle a España y solo podían venderle a España. Obviamente compraban caro y vendían barato. Toda la riqueza fluía en una sola dirección. Ya en el terreno, la economía giraba en torno a dos tipos de grandes propiedades. Por un lado, las haciendas, que se dedicaban a la agricultura para alimentar a las ciudades y los centros mineros, y por otro, las estancias, enfocadas en la cría de ganado, que por cierto transformaron el paisaje americano para siempre. Y claro, toda esta producción dependía de algo: la explotación de la mano de obra indígena. La encomienda, por ejemplo, le encargaba un grupo de nativos a un español. En teoría era para evangelizarlos, pero en la práctica era simple y llana servidumbre. Y luego estaba la mita, que era todavía más brutal: trabajo forzado por turnos, sobre todo en las minas, donde las condiciones eran simplemente mortales. Como se pueden imaginar, todo este sistema económico y político creó una sociedad súper dividida. Aquí no todos eran iguales. De hecho, tu lugar de nacimiento y el color de tu piel determinaban tu destino.
desde el momento en que llegabas al mundo. Pensemos en una pirámide. Arriba de todo, los españoles peninsulares, los únicos que podían tener los cargos más altos. Justo debajo, sus hijos nacidos en América, los criollos. Tenían dinero, tenían educación, pero estaban furiosos porque no podían acceder al poder real. Y más abajo, sosteniendo todo, los mestizos, los indígenas y los afrodescendientes, que eran la fuerza de trabajo, pero tenían pocos o ningún derecho. Pero aquí viene lo irónico. Todo este intento de crear una sociedad de castas puras y separadas fracasó. El mestizaje fue imparable y dio lugar a una cultura completamente nueva. Con el tiempo, los mestizos se convirtieron en el grupo más grande de todos, una realidad que ese rígido sistema colonial simplemente no pudo contener. Este plan maestro duró 3 siglos, pero su sombra es mucho, mucho más larga. No desapareció con las independencias. Las desigualdades, la centralización del poder, la dependencia económica son legados que todavía pesan. Y la pregunta que queda en el aire es, ¿cuáles de estas estructuras coloniales podemos reconocer aún hoy en la América Latina moderna?